Bueno, pues buenos días. Es para mí un placer poder presentar a Mariluz Congosto. No sé si alguien sabe algo de ella, seguro que sí, porque es muy mediática en redes. Me están diciendo por ahí que sí con la cabeza. Gracias. Entonces, bueno, formalmente os voy a decir algunas de sus características principales en cuanto a investigación, a trayectoria profesional y a docencia. Mariluz Congosto es doctora en Ingeniería Telemática por la Universidad Carlos III y licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesora honorífica en el Departamento de Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid. Su trayectoria profesional se divide en dos etapas. La investigación en las telecomunicaciones desde 1980 hasta 2008 y la investigación en redes sociales a partir de este año, que seguro que es donde más la hemos visto. En su primera etapa trabajó para grandes empresas como por ejemplo Fujitsu, Elipop y Telefónica en I+D. En la segunda etapa desarrolló su tesis doctoral sobre la propagación de mensajes y caracterización de usuarios en Twitter. Ahora entrando de lleno en el mundo de los datos. Es docente vocacional, eso se puede ver, lo veremos ahora, según imparte las clases, las masterclasses y todo lo que hace. Ha compatibilizado su trabajo siempre que ha podido con la enseñanza. Ha sido profesora asociada en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Universidad Carlos III, en la UTAD y colabora con numerosos másters de ciencia de datos y con algún que otro libro, qué sé yo. Aunque siempre tuvo curiosidad por la visualización, el interés se centró inicialmente en Python cuando tuvo que analizar millones de datos para su tesis. La pandemia la acercó a R, ahí colaboró en el proyecto SCovid-19 Data y se considera una fascinada de las posibilidades que ofrece R, la sencillez de su entorno de trabajo y ahora es su lenguaje favorito de programación para crear fabulosas visualizaciones como veremos a continuación. Así que muchísimas gracias Mariluz por estar aquí con nosotros en esta sesión inaugural donde nos vas a decir a todos si hay que poner, además de un fondo gris o no de ggplot, si hay que poner unos colores más acertados o cómo podemos captar la atención de los alumnos, no solamente, o sea, al final nuestro alumno es nuestro cliente, pues cómo se puede captar la atención de nuestros alumnos para que nos sigan mejor en las clases, para que entiendan mejor los gráficos que tanto aportan en la materia de métodos cuantitativos, de estadística, econometría o en cualquier área de conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, María. Muchas gracias, Gemma. Bueno, muchas gracias a Sepel y al profesor Montero y a Gemma por liarme para contar cosas. A mí me encanta lo que hago y me encanta contar lo que hago. Y espero que de aquí, pues, a lo mejor se os cambie algún parámetro y bueno, ese es el objetivo, ¿no? Que hagamos las cosas con una normativa orientada a la mejora continua. Bueno, lo primero es el concepto de la visualización. Vamos a ver cosas teóricas y luego vamos a ver el proceso, las cosas que se hacen mal y al final vamos a dejar las que se hacen bien para quedarnos con la idea de lo que es bonito, ¿no? Hay cosas muy feas que se publican, bueno, pues vamos a ver y por qué no deben de ser así. Bueno, el proceso de visualización tiene como dos etapas. Una, cuando trabajas, tienes los datos y no sabes qué hacer con ellos. Son muchos, cada vez tenemos más datos. Y tienes que comerlos, o sea, tienes que digerirlos. Entonces, el proceso de visualización te permite aflorar lo que hay ahí, que es como un bloque de granito, pero eso hay que darle forma. Y te permite ver hasta dónde llegas, qué profundidad tiene y qué posibilidades tiene. Normalmente los datos son bastante imperfectos, incluso viniendo de fuentes oficiales como el INE, son imperfectos, o sea, la perfección no existe y hay que a limpiarlos. Cuando tú visualizas, las cosas raras salen. Y a veces salen porque son errores y a veces salen porque son cosas que no esperas. Entonces, te tienes que fijar siempre en las cosas extrañas y de ahí vamos a sacar muchas cosas. Para el trabajo, el aspecto de la gráfica nos da un poco igual porque nosotros sabemos los datos que tenemos, entendemos lo que hay y simplemente nos vamos viendo lo que hay y poniéndolo bonito. Pero llega un momento en que lo que hemos hecho, todo lo que hemos investigado lo tenemos que comunicar. Entonces ahí ya sí que importa mucho el cómo se ve. O sea, la gráfica es la guinda de ese cóctel que es el paper que hemos escrito. El que seamos capaces de hacer gráficas atractivas y que van a realzar muchísimo el artículo y además va a ayudar muchísimo a la difusión, porque luego si quieren difundir por redes sociales,
pues puedes hacerte un resumen de tu artículo y poniendo imágenes que captan. Y la parte visual es mucho más, transmisible, tiene más viralidad que la parte textual. Entonces, el esfuerzo que se hace es muy importante. Además, con la gráfica vamos a comunicar cosas que a lo mejor no quedan claras en el texto, nos pueden aclarar en la gráfica. O viendo la gráfica nos va a llevar al texto. O sea, vamos a crear curiosidad. Entonces, es muy, muy importante el hacerlo bien. Yo cuando veo papers veo como 2 niveles. Un nivel básico de alguien que ha cogido R y no le he puesto ni un solo parámetro específico y se ve que ahí no han trabajado absolutamente nada y que no hay una curiosidad por poner bien los datos. Y luego otros papers que tienen unos gráficos espectaculares. Y además relacionando gráficas, poniendo contexto y queda... Vamos, es que la diferencia, o sea, es raro ver cosa intermedia, o sea, o hay excelencia o hay un poco salir del paso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que subir a la excelencia, porque tampoco es tan complicada, son unas reglas bastante básicas y además muy de sentido común. Bueno, cuando definen la visualización, bueno, me falta aquí, en realidad la visualización es algo multidisciplinar, porque tiene... por una parte, comunicación, tú tienes que expresar algo para transmitir información, tienes que hacerlo bonito, con un diseño, y tienes que tratar datos, o sea, tienes que conjugar las 3 cosas, ¿no? Y de una manera muy eficiente, que llegue a la gente, porque una imagen capta curiosidad, capta atención. Entonces, estuve muy rápido. Los visualizadores les gusta mucho el diagrama de Venn. Siempre como es algo transversal, es una componente de varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a hacer una parte sencilla, datos, funciones y diseño, pero luego ya se empiezan a complicar y ya empiezan a hacer cosas muy raras. Bueno, yo creo que esto es una complicación excesiva. Con la primera imagen, siempre la sencillez transmite mucho mejor los conceptos que las cosas sofisticadas. La mía es el señor que está con su batita en el laboratorio ahí escarbando los datos, el que además luego se pone a escribir y a comunicar lo que ha sacado con esos datos y además le da un aspecto súper bonito como si fuera algo de Apple, ¿no? Entonces, esas tres combinaciones es lo que hacen que sean buenos gráficos. ¿Qué ocurre? Que normalmente somos a lo mejor muy buenos en datos, pero la parte del diseño no la tenemos porque no tenemos formación de diseño, y la de escribir, la de comunicar, a lo mejor la tenemos mejor, ¿no? Y en otras cosas al contrario, a lo mejor alguien sabe diseñar muy bien las gráficas, pero no sabe tratar los datos. Entonces, siempre está descompensado, pero lo que hay que tratar es mejorar la parte que no tenemos. Si sabemos ya muy bien tratar los datos, bueno, pues vamos a ver si mejoramos en comunicación o mejoramos en diseño. Intentar que sea equilibrada esas 3 partes. Siempre tendremos una parte que se nos da mejor que otra. Bueno, vamos a ver un poco de cómo empezaron para crear el concepto y la evolución y lo que había antes y lo que hay ahora y de qué disponemos para hacer cosas, que a veces es una ayuda y a veces son limitaciones, ¿no? La visualización es muy antigua, ya en el siglo XVIII ya se hacía el diagrama de barras. Este señor, que era ingeniero mecánico y economista, ya vio la necesidad de los datos que tenía representarlos de una manera ya. Hacía diagramas de barras, hacía tartas de pastel, hacía cosas tan bonitas como combinar ya 2 variables del precio del trigo y los salarios para ver si había una descompensación, o sea, que haya una inquietud ya en el siglo XVIII para hacer gráficos, tiene su valor. ¿Cómo se hacía? En la plumilla. Y cómo se hacían las medidas, pues muy exactas no podrían ser, porque pues no hay una herramienta detrás, ¿no? Pero bueno, esta gráfica podría ser incluso moderna, ¿no? En el fondo, pues a lo mejor está demasiado el gris resaltado, pero es una gráfica relativamente moderna. Tenemos ya la geolocalización, ya en el siglo XIX. Además, la visualización es útil, porque esto no solo se utiliza en todo tipo de campos. En este caso es el campo de la medicina. Había una epidemia de cólera en Londres, entonces el doctor Jon Snow, que no es el de Juego de Tronos, cogió un plano de Londres y marcó con un cuadradito los casos y con un circulito las fuentes. Entonces vio que había más casos donde había ciertas fuentes, con lo cual localizaron ya cuáles eran las fuentes contaminadas y mejoraron. O sea que
El representar los datos, eso no lo veríamos si lo viéramos en plano, pero al representarlo en un plano espacial, somos capaces de ver cosas que no veíamos. También esta señora que fue enfermera, pero luego se hizo economista, también con el mismo criterio definió, con los datos que tenía de las muertes en la guerra de Crimea, cuáles habían sido las causas. Entonces, la causa era la asepsia, la falta de asepsia. Entonces, bueno, pues con esto convenció a los que tenían que tomar decisiones para que mejoraran la asepsia en los hospitales. O sea, que tiene una utilidad. Esto es un diagrama de barras con coordenadas polares, pero bueno, tiene además su estética que llama mucho más la atención. Luego tenemos ahí, hay nuevas formas de visualización porque hay cosas que no se representan fácilmente con las gráficas que tenemos. Y aquí hay un diagrama que se usó para una cosa, pero que actualmente se está usando para muchas, que es el diagrama de flujos, de Sankey. Se ha quedado con el nombre del apellido de Sankey, que es cómo relacionar los flujos de información. Esto es muy interesante para fusiones de bancos, para un montón de cosas que no tenemos gráficas estándar para hacerlas. Pero bueno, se pueden hacer, hay herramientas para hacerlo. A lo mejor no en todos los entornos, pero bueno, se pueden ir haciendo y buscando en qué entorno puedes encontrar estas cosas. Él lo utilizó para ver cómo era un motor de vapor, cómo era el rendimiento, pero esa representación visual se aplica para otro tipo de cosas. Y esta es la visualización estrella súper innovadora. Y bueno, todo lo que es la teoría de la visualización siempre se apoya mucho en ella de cómo hacer bien las cosas. Esta incluso tiene el fondo blanco. Este era un ingeniero civil y lo que representa es la campaña napoleónica en Moscú. La barra es geográfica porque la barra va situándose en el espacio. El ancho de la barra es un diagrama de flujos, te dice qué cantidad de ejército salió de París. Vemos que se va estrechando conforme va avanzando hasta que llega a Moscú. En Moscú está todo destruido, tienen que volverse para atrás, y la barra negra es la de retorno. Y abajo vienen las condiciones de entorno. Por lo visto coincidió con que bajaron muchísimo las temperaturas. Entonces se ve la relación del contexto climatológico en la campaña. Y además es una representación dramática porque vemos lo que salió y lo que entró. Es una representación, una síntesis de lo que fue una campaña en una sola gráfica, ¿no? Salido a plumilla, evidentemente. Esta gráfica es muy famosa y hay replicadas, pues no sé, cientos de versiones. Y de hecho había alguien en una universidad que las había recopilado, pero ahora la página la han borrado, no la puedo poner. Pero hay muchísimas versiones de esta visualización, que es una manera de concentrar información en una sola imagen y viéndola, cuando sabes lo que es, te sorprende de cómo ha podido resumir esto aquí. En el siglo XX ya aparecen lo de los isotypes, que son unas imágenes que representan cantidad de cosas. Esto se puso muy de moda hace como 10 años, pero ahora ya está un poco en decadencia, ¿no? Es representar con un símbolo una cantidad grande de personas, de forma que al compararlo, pues te haces idea. Esto es una comparación de lo que fue la Primera Guerra Mundial, de los aliados y los otros bandos. Pues los soldados que están vivos aparecen con su fusil, las cruces son soldados fallecidos y los lisiados los que tuvieron una consecuencia. Bueno, pues se ve la proporción de uno y otro. El hacerlo a lo mejor en una gráfica tendría menos dramatismo. Esto lo que aporta es un poco de dramatismo. Y esta de aquí es muy curiosa porque es del año 1933, que es el metro de Londres. Esto lo diseñó un ingeniero electrónico, Isabel Sesgo. Le dijeron que hiciera un mapa de Londres y él pensó en un circuito impreso y lo pintó como un circuito impreso que, claro, las pistas no se pueden cruzar y van paralelas, no se cruzan, bueno, se cruzan en algunos puntos porque tiene que haber conexiones. Entonces, este plano, cuando lo vieron, quedaron horrorizados porque no representa ni las distancias ni la posición, es una abstracción. Pero se lo dieron a la gente y la gente cuando lo vio dijo, es que lo entiendo mejor así que si fuera espacial, porque espacial queda como más... Y bueno, esto está vigente desde 1933, aquí en España se ha adaptado como hace 10 años. Seguíamos teniendo un mapa expandido y ahora no hay ningún metro que no tenga este formato, o sea, se ha impuesto. Entonces es la idea que tiene alguien de simplificar, porque en realidad la visualización es simplificación.
Entonces vamos a ver un poco la historia de cuando en el siglo XX aparecen las herramientas. Hasta ahora estamos todos con la plumilla, pero de repente nos ponen un programa que hace gráficas. Y eso abre la posibilidad a muchísima gente de poderse expresar gráficamente, porque a lo mejor nadie tiene la habilidad de la plumilla para pintar cosas. Entonces, en 1964 sale MATLAB, es de pago, solo está en universidades, pero bueno, la parte científica encuentra una manera de poder representar información. Y luego sale Excel, que abarca el entorno ofimática y te permite hacer un montón de gráficas. Luego sale R y Java ya en el 95, y Flash, que era una cosa así como muy para diseñadores, para hacer cosas que se movían y tal, en que estaba muy bien. El Flash murió con las tabletas, porque el Flash y Java lo prohibieron en las tabletas porque tenía falta de seguridad, y entonces todos los diseñadores tuvieron que reconvertirse a otro tipo de herramientas. Tenían un montón de producción y se quedó en nada. Bueno, pues llegamos al siglo XXI, que es el siglo ya de la data science. Y primero, el primer paso lo da, en Python aparece Matplotlib, que es una librería que intenta simular lo que hace MATLAB, pero gratis, abierta, ¿no? Entonces, bueno, el creador murió muy joven, pero creó una comunidad que mantiene las librerías. Entonces, es la librería, o sea, hay otras, pero en Python es la librería. Tableau, que es una aplicación de escritorio que te permite hacer cosas sin tener que saber programar, empezó ya a dar sus primeros pasos. Y ya a partir de 2006 ya hay una explosión de data science y se crea el entorno de Pandas de Python, que bueno, a mí personalmente me gusta poco, pero ahí está. Y cosas que se pueden hacer en la web, porque ya la web tiene mucha importancia, el JavaScript se ha desarrollado mucho y ya se hacen cosas que se mueven, que se pueden integrar en la web con D3J. Es muy complicado de programar. Yo lo más que he llegado es coger código, reutilizarlo, nunca he sido capaz de hacer una cosa por mí misma, pero hace muchas cosas. Y en el 2012 aparece ggplot, que de alguna manera es como una capa sobre R que te permite hacer las cosas de una manera mucho más sencilla y mucho más eficiente, mucho más metódica. Y ahora hay cosas de escritorio que están muy bien y se pueden hacer cosas. Power BI de Microsoft, la estética deja mucho que desear, pero es cómoda, pero la estética deja bastante que desear. Aunque tienes parametrización, el grado de detalle que puedes acceder no es bueno. Y luego el Data Wrapper es una aplicación fabulosa, no sé si la conocéis, en web, es súper buena y tiene una ventaja, y es que recoge toda la normativa de visualización, todas las gráficas que salen son bonitas. O sea, no puedes hacer gráficas feas con Data Wrapper. Y además tiene cosas para daltónicos. Es decir, ¿cómo lo vería esto un daltónico con este problema? Con lo cual, por ejemplo, nunca pensamos en las personas que tienen discapacidades visuales, que son incapaces los pobres de distinguir los colores. Entonces, el color es una cosa que se usa mucho en visualización como información y ahí se pierde. Entonces, te permite ver los colores, sobre todo en mapas y en cosas, y rectificar los colores para que lo puedan ver, que a lo mejor no es el color óptimo para los que ven bien, pero sí es un color que realmente se va a apreciar. Entonces, bueno, pues si tenemos sensibilidad de usabilidad, pues se puede hacer. Y Pluris es lo mismo, está basado en D3J, que es muy complicado de programar, pero lo que han hecho es como extraer cierto tipo de gráficas, que ya las tienen hechas, y entonces es muy fácil. Si ya tengo una gráfica que funciona, pues le cambio los datos y te cambia la gráfica. Entonces, es coger lo que es la estructura de cómo se hace un tipo de gráfica y simplemente tú aportar los datos. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Cuando utilizas una aplicación de programación, tienes las ventajas de que no es tan limitado. Puedes personalizar mucho más, puedes tener unos datos mucho más grandes, pero te tienes que gestionar un poco el diseño y el color, porque ahí los valores por defecto no siempre son perfectos. En cambio, las otras pues tienen limitaciones, o sea, tú no puedes coger y subir 1 giga para hacer algo. En tu casa sí puedes hacerlo, en la nube no. Estás limitado, porque aunque tienes mucha manera de hacer las cosas y están muy bien hechas las que hay, cierto tipo de detalles es muy, muy complicado de ajustar. Y el color está bastante bien conseguido, o sea, los colores que te ponen van a ser bastante correctos,
incluso tiene las opciones de usabilidad. Pero no son excluyentes. Por ejemplo, en el periódico El País, nos contaban cuando estuvimos ahí en La Mancha, ellos hacen diseño en R y luego lo suben a DataWrap, porque luego lo tienen que poner en web. Entonces, tienen ahí un mix de tú trabajar en tu entorno local, pero luego esa gráfica la puedes exportar totalmente personalizada y mostrarla en DataWrap. O sea, que no es una cosa, no excluye la otra. Pero vamos, es muy, muy sencillo. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo si no lo conocéis, porque ayudan mucho. Hasta ahora hemos visto que la necesidad la visión nace de necesidad de mostrar algo, de hacer entendibles los datos. Y bueno, pues es una idea de lo que tú tienes, unos datos y un diseño visual. Y hemos visto que los que empezaron son muy transversales. Hay ingenieros, hay médicos, hay sociólogos. Es cualquier persona que tenga necesidad de mostrar datos. Y con la automatización de los programas tenemos una ventaja de que cualquiera puede generar una gráfica. El problema es que esos programas los tienes que trabajar con más eficiencia, ¿no? de lo que hay. Bueno, vamos a ver lo que es la excelencia gráfica. Vamos a ver lo que decía Tafte, que bueno, lo que es teoría de visualización es antigua, del 80 y algo, de los años 80, cuando empieza, todo deriva de que nace Excel, nace la ofimática, la gente empieza a hacer gráficas como pollos sin cabeza, y la gente dice, oye, no vamos por buen camino, estamos poniendo herramientas, pero lo que sacan estas herramientas no es bueno, tenemos que poner una teoría, ¿no? Entonces, bueno, uno de los teóricos más famosos, Tafte, está en Twitter, tiene muy mal carácter, se pelea con todo el mundo, pero las cosas que dice están muy bien. Tiene un libro ahí de 1983 que, bueno, es una biblia para los que empiezan, porque lo que dice es muy sensato. A veces el ejemplo que muestra a lo mejor es muy exagerado, pero lo que dice es muy sensato. Si vemos el diagrama de la carta de Minar, vemos que lo que tenemos que conseguir, aquí está muy bien resumido la excelencia, tenemos que ser capaces de transmitir ideas en el menor tiempo posible. O sea, la gráfica no nos tiene que estar todo el día, no tienes que estar metiendo en alguna gráfica, la gráfica debe quedar un flash para captar tu atención y luego ya tú tienes que entrar en los detalles. Pero si te cuesta, si la gráfica tiene elementos perturbadores, no vas a ni al primer paso, no vas a tener ni siquiera la curiosidad. Tenemos que tener el mínimo número de tinta. La tinta es lo que pintamos que corresponde a datos. Quitamos adorno. Los adornos distraen. Hay que dejar la base. Y el espacio también, hay que limitarse y ponerlo en una zona acotada. Entonces tenemos que seguir estos 4 principios para tener la excelencia. Bueno, aquí hace un ejemplo totalmente desafortunado de cómo ir limpiando los datos, pero vemos que el grafo D, para mi entender, ha limpiado tanto que no se entiende. O sea, te quedas con el C y está muy bien porque has quitado la parte que no te aporta información, pero en el otro ha quitado, pero ya no entiendes, entonces el ejemplo no es bueno. Ahora veremos un ejemplo que sí se ve claramente cómo limpia. Entonces ahí el Data Inc, el ratio de Data Inc, que lo que te dice es que tiene que ser tendiendo a 1. La tinta que usas dividido entre la tinta usada en pintar gráficos. Cuanto más tinta usemos para pintar el gráfico, o sea, tiene que ser es 1 menos la tinta que se puede borrar sin perder información. O sea, si tenemos 1, tenemos una gráfica perfecta. Pero todo lo que hemos pintado es para datos. Cuando vamos bajando, pues es que tenemos mucho adorno y nos sobra, ¿no? Entonces, bueno, basando en esta teoría, viene el problema de que vieron Tafte cuando hicieron Excel, sobre todo Excel. MATLAB es más como ser más sintético, más de otro tipo. Pusieron una serie de elementos perjudiciales que la gente usó creyendo que eso era bonito, ¿no? Entonces hay 3D, el 3D no aporta información, aporta distorsión. Las texturas no aportan nada más que, bueno, las texturas le vienen muy bien a los daltónicos, porque ellos saben distinguir por las texturas. Pero hay de otra manera mejor, sino ver cómo ven los colores los daltónicos y adaptárselos que poner textura. Luego, los grid
bueno, además será en 3D, pues tienes doble grid, de un eje y del otro, con un fondo oscuro, muy apretaditos, del mismo color prácticamente que las figuras. Entonces, si tú miras aquí, es muy difícil que veas los datos, porque estás viendo muchas cosas que te distraen. Entonces, esto fue, bueno, lo que decía Tapte, que el poder corrompe, pero que PowerPoint corrompe absolutamente. O sea, era un enemigo de toda la gráfica de ofimática, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una cosa indeseable. Yo esto, en mi época de Telefónica más D, era lo que se veía en los PowerPoints. Y yo nunca usé el 3D porque no me había leído entonces la teoría pero es que me parecía que, por sentido común, ¿qué me aporta? La gente creía que poniéndolo en 3D como que le daba más énfasis y que parecía que sabía más porque pintaba en 3D. No sé, pero es totalmente irracional. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para que este ratio sea bueno? Lo primero, usar un fondo blanco. Ya, si no pones nada detrás, ya te has quitado la tinta que pones para poner el fondo. Usar las texturas fuera. Tienes los colores o un manejo de color aceptable. Evitar el 3D y los efectos, o sea, la sombrita y las cositas que te pone. Ahora ya, si entras en Office, ya te ponen unos fondos blancos, pero yo creo que si insistes, encuentras cómo hacerlo mal. O sea, que no es evidente, pero no han quitado los recursos para hacerlo mal. Las marcas de los ejes hay que distanciarlas lo máximo posible, o sea, de manera que no abrumen, pero que sean un poco una guía para llevarte por donde van los tiros, ¿no? Si son fechas, o sea, esas gráficas que aparecen, la fecha de cada día en vertical, aparte del gasto de tinta y la tortícolis, ¿qué te aporta? Saber en un punto lo que era el 27 de mayo del 2021. Vas con una regla viéndola, o sea, no te aporta, o sea, una gráfica te tiene que dar la impresión de cómo ha evolucionado, de cómo son los picos, de un montón de cosas, pero una gráfica no se puede ver punto a punto. Entonces, esas gráficas totalmente saturadas de fechas no aportan absolutamente nada. Cuando no me caben las gráficas las pongo así inclinaditas, ¿no? Bueno, pues haz una buena gestión de gráficas para que te salga la fecha. A lo mejor no te hace falta poner día, año y mes, sino simplemente con el año ya te orientas dónde estás y entonces ya metes esos problemas de aplazamiento. Pero hay si tú miras cosas, se ven muchas gráficas todavía con los gráficos inclinados. Y las unidades, si tú tienes 1 millón, no pongas 1 millón con cuánto, como hemos visto aquí. Pon 5 millones, 5M, o sea, que todo el mundo lo va a entender, y te quitas todos esos ceros. Para que no aparezcan muy largos. Y luego también se pueden hacer optimizaciones de que las leyendas, o sea, las gráficas tienen el título, su leyenda, su eje X, su eje Y y el contenido, ¿no? Bueno, pues a veces cuando la leyenda son 2 o 3 caracteres, la podemos integrar en el título, quitamos la leyenda, el título queda más explicativo y la gráfica puede ser más ancha, porque normalmente las pones a la derecha. Entonces eso te abre, como se dice, aire, te da aire a la gráfica. Entonces, mira, a ver esto. Esto es una optimización de ir quitando cosas, le quitamos las etiquetas redundantes, le quitamos los bordes, le reducimos los colores, los efectos especiales, le quitamos el bold a las letras, hacemos más ligerito los grids, removemos las líneas. No sale la última, sí, parecen los valores. Bueno, pues con esto representamos lo mismo que con lo otro, con muchísimo menos tinta. Aquí hemos dejado la tinta a lo imprescindible. Bueno, pues además de eso, aparte de la estética de la tinta, el Tapte dice que siempre los gráficos tienen que ser proporcionales a la superficie. Para eso tenemos una herramienta. Cuando se hacía plumillas, se hacía como se podía, pero ahora que tenemos una herramienta que sabe medir, esa gráfica será fea, pero no miente, porque nos lo va a poner automáticamente. Lo que ocurre es que luego esas gráficas se llevan a PowerPoint, que corrompe mucho más, y se estiran las gráficas, se ponen un poco más altas. Tienes que tener el etiquetado muy claro, añadir todo lo que sea, una explicación sin ser farragosa, todo lo que ayude a entender la gráfica,
es bueno. Y el etiquetado, el título, el eje X, el eje Y, a veces el eje X no hace falta, si son fechas, si tú ves los años, poner año, pues no te aporta nada, sabes que es un año. Pero el eje Y, si tiene un valor, hay que explicar muy bien ese valor que es, porque si pones total o pones N o número, pues no explica lo que es. Entonces, todo lo que es documentar esa gráfica es muy interesante. No citar cosas fuera de contexto. Tú estás definiendo un contexto limitado y no tiene que ser redundante, ni tienes que citar cosas que no estén ahí. No distorsionar, porque a veces se distorsionan las gráficas, tenemos unos ejemplos de distorsión. También no diseñar la variación. A veces cuando uno hace la gráfica no quiere enseñar cómo son los datos, quiere enseñar cómo quiere enseñar los datos. Entonces eso ya es una trampa, porque vas a cortar los ejes, vas a dar una pendiente que no es, vas a engañar. Entonces tú tienes que dejar que sea la herramienta la que pinte, no tú el que defina cómo pinta la herramienta. Cuando es tema económico, si pones datos económicos hay que ponerlos ajustados a la inflación, porque si no eso también engaña. Y la redundancia hay que evitarla. El proceso de visualización, cuando estás trabajando no es proceso, tú simplemente sacas tus cositas y vas viendo lo que tienes, pero cuando lo vas a mostrar es el proceso lavadora. Tú sacas los grafos, los datos, el crudo, la primera parte que tienes que hacer es limpiarlos y ponerlos en formato representable y de pensar en las estructuras visuales, de cómo lo puedo representar, porque cada dato requiere un tipo de representación, y no uno, sino varios. Y de ese tipo de representación puedes sacar vistas. Entonces las vistas te van a dar los resultados y cuando tú lo ves, pues te dice me gusta o no me gusta. No me gusta, pues tienes que volver atrás a uno de los tres pasos, o las vistas no son buenas, o las estructuras visuales te has equivocado, o los datos, al hacer la primera vista, has visto que tienes un dato malo y tienes que ir a los datos a cambiarlo. O sea, que es un proceso lavadora, de no una iteración, sino de varias. Esto es del 1999, en cualquier libro de R que veáis te cuentan este proceso un poco más simplificado, pero es así. O sea, no ha cambiado la cosa porque el proceso es el mismo. Entonces no hay ninguna fórmula mágica que me diga cómo hacerlo, es trabajo y darle vueltas a las cosas. Y lo importante es entender los datos. Si no entiendes los datos, no puedes hacer buenas gráficas. O sea, si tú no entiendes lo que tienes, la materia prima, no sabes hacer la gráfica. Tienes que ver si tienen jerarquía, si tienen ubicación, qué es lo que tienen esos datos para sacarle el máximo provecho. Y siempre sacar distintas perspectivas, no solo una gráfica. Sí, tenemos unas gráficas muy estándares, pero bueno, hay cosas que se pueden hacer mejor con otro tipo de representaciones. Por ejemplo, esta gráfica sacada de periódicos. Del paro del año 2018. Bueno, pues la izquierda es del País, es una gráfica horrorosa, llena de tinta. El color morado no tiene sentido aquí porque no está hablando de mujeres, está hablando del paro juvenil. Y eso es imposible de comparar. Las flechas, como se dice, inclinadito, todas las flechas aproximadas. Entonces, no tiene esa gráfica, es totalmente inútil, no aporta información. O sea, yo me fijo porque la veo mal hecha, pero no me causa ninguna interés en navegar en ella, porque no puedo hacer nada. A la derecha, el mismo día, publicaron en el Confidencial una representación en el que es un scatterplot conectado, donde tenemos en el eje Y la tasa global y abajo la juvenil, y en el eje X el porcentaje de paro. Entonces, vamos haciendo un scatterplot, vemos no solamente, como aquí solo vemos el paro juvenil, a la derecha estamos viendo el general, podemos comparar con el juvenil, podemos saber cuál es el punto álgido donde dio la vuelta y se recuperó, podemos ver la diferencia que hay entre el global y el juvenil, todo con muchísima menos tinta, o sea que es los mismos datos, pero tratados de distinta manera. En el caso por ejemplo, de la tasa de paro por autonomía, bueno, pues tenemos 19 autonomías, cuando las quieres pintar, pues es muy complicado. Primero por los colores, tener 18 colores que se diferencian. Segundo, poder seguir la línea, ¿no? Porque hay colores que, bueno, pues como está ordenado de más a menos, pues no son consecutivos los colores, ¿no? Aquí por lo menos se puede ver el ranking de las que tienen más paro, y se puede ver cuál es la cantidad del paro, o sea, que te está ayudando un poquito en el extremo del PIB. Pero lo veríamos mucho más claro si podemos hacer una rejilla y poner el paro en cada una de las
de las comunidades y compararlo con el fondo gris. En este caso hay un fondo gris, pero es bueno porque nos comparar con la que hay en la otra. Entonces, bueno, pues esta se puede entender, pero la otra se entiende un poco mejor. El diagrama de barras, superusado, te sirve para comparar dos situaciones. ¿Qué ocurre? Mucha tinta. Y para comparar es complicado. Entonces, en el caso pues una alternativa es un diagrama de diferencia, donde vas viendo en cada uno, porque en uno ves una barra, tendrías que ir tú restando para ver cuándo es cada cosa, en la otra ya te lo damos masticado, donde ves el cambio. Además, el color ayuda, lo rojo es que ha aumentado y lo azul que ha disminuido, ¿no? Entonces, ya rápidamente ves el ranking, los que han aumentado, los que han disminuido y cuánto han disminuido o aumentado. No te obliga a hacer una comparación, o sea, esto te aporta mucho menos. Entonces, los diagramas de barras están bien, pero cuando llega a cierto número de filas y complejidad de dos barras, pues hay otras alternativas mucho mejores, con mucha menos tinta. Esto es una cosa muy graciosa, la saqué por internet, por Twitter, de cómo podemos ir cambiando el boss plot. Lo podemos representar de muchísimas maneras. De uno que es una cosa fría, que a lo mejor un especialista en estadística lo entiende bien, pero esto lo entiende todo el mundo. Entonces, si quieres hacer algo generalista, que lo entienda todo el mundo, pues hay que buscar otro tipo de representaciones. Y luego los colores, afortunadamente, en el Primigenio R te da una lista de colores eléctricos con un número, tenías unas paletas y había un montón de listas para tirar de colores, ¿no? Entonces, bueno, pues la elección que tenía normalmente daba lugar a un color eléctrico. Eso se ha mejorado mucho, sobre todo ya en este siglo, con una sensibilidad de los diseñadores han allí ayudado y aportado, y han creado unas paletas que son muy razonables. Pero no son colores chillones, son colores que están pensados. Hay paletas para distinguir colores, hay paletas para ver degradados, cuando solo quieres ver un color. Y bueno, pues en mapa pues puedes usar una escala continua, puedes hacer una paleta que resalte datos. O sea, el que ya usa mal el color es porque tiene vicio, porque ya hay recursos para usarlo bien. Bueno, las reglas no son blanco y negro, porque hay una cosa que es estética y es una cosa personal. Lo que a uno le parece bien, a otro le parece mal. Yo cuando empecé a trabajar con R fue en el grupo ese de Scooby Data, y todos los que estábamos allí hacíamos visualizaciones, hacíamos gráficas. Unos eran de entorno Python y otros de entorno web. Y cuando íbamos a hacer una gráfica nueva, la sometíamos a escrutinio y bueno, solo hago la revisión entre pares. Pero se quedaban muy mejoradas, porque lo que tú veías bien, otro lo veía mal, se discutía y había veces que no estábamos de acuerdo. Decía, bueno, pues sí, pero yo esto lo voy a dejar así, ¿no? Y nunca una gráfica está 100% bien para todos, pero tiene que estar en un 90% aceptable para la mayoría, ¿no? Y bueno, pues hay un consenso general, la tinta es un consenso, el poder hacer anotaciones y explicar las gráficas es también un consenso, y el no saturar con datos es también un consenso. Bueno, aquí el Klaus White tiene ahí un cuadernito, un libro de R, y bueno, me gustó lo que dice porque expresa bien lo de la síntesis entre lo que es diseño y datos, aunque no está comunicación, pero sí que es un arte y una ciencia. Y hay que hacer bien el arte con buena ciencia y viceversa, que a veces pues no está. Entonces tiene un punto de arte y en ese punto es muy complicado decir blanco y negro, pero sí acertamos. Y entonces dice que tiene que ser estéticamente agradable. Una gráfica que es chillona, que es fea, no produce curiosidad, ¿no? Entonces, hace una definición muy buena de las cosas buenas y malas. La izquierda, primero de la izquierda superior, sería una presentación aceptable, tiene unos grids difuminados, el tamaño es proporcional a los datos y está claro cuál es el eje de X y de Y, ¿no? El de la derecha es feo. ¿Por qué? Porque tiene colores chillones, le ha puesto unos grids súper remarcados
y también los títulos son muy, muy remarcados. Esta gráfica es la misma que Dunlop, pero la de Dunlop es más agradable y te causa mejor impresión. La mala es cuando empezamos a hacer cosas raras y a complicarla, ponemos ahí 3 ejes, claro, y eso no lo puedes comparar porque cada eje tiene una medida. O sea, veremos ejemplos de este tipo. Y la incorrecta es que los datos no se corresponden a los tamaños, entonces está mal hecha. Entonces es incorrecta, o sea, la matemática le falla. De estos 3 fallos, vamos a ver malas prácticas. A ver. Bueno, esta es la más famosa. Hay una colección, hay un sitio donde se coleccionan todo ese tipo de cosas. Este es del 50% y 47%. Esto es de verdad, Yo pensaba que era menos, pero no, es de verdad. Entonces, bueno, pues esto es muy chocante, ¿no? Y luego, el gasto social la he dividido yo porque esa se puso en Twitter en un debate, no sé de qué elecciones, la sacó del PP. Si os miráis las cifras, parece que el gasto social siempre ha ido en aumento, pero el año 2014-2015 fue un incremento. O sea, esto es una gráfica que se ha hecho con y luego se ha retocado en PowerPoint, porque no puede salir. Esto lo pusieron en la tele, la gente es muy avispada, y empezaron a decir, oh, mira, se captó la pantalla, empezó a correr como la espuma, y lo tuvieron que quitar. Y bueno, pues fue un bochorno, ¿no? Los Ciudadanos también hacía cortes así en el eje extraños para que las proporciones parecieran más grandes de lo que son, y el PSOE también hace las suyas. O sea que en política se distorsionan las gráficas. Esta es muy curiosa porque Briu es un visolector muy bueno, he vivido en Barcelona, y no sé holandés o no sé holandés. Es muy bueno, hace cosas muy, muy interesantes. Pero la pandemia hizo esto que está mal hecho. Porque pintó un puntito rojo donde había un caso. ¿Qué ocurre? Que Madrid tiene menos superficie. Aunque había muchos casos. Pero claro, eso no representa la realidad. Y aparte tenía como sesgo. O sea, es con sesgo. Este es de La Vanguardia. Este también fue muy comentado porque hace un uso mal del color no proporcional. Se pueden engañar por tamaños y por colores. Entonces, esto era el COVID y España era negra. O sea, es muy raro que en un mapa salga el negro. Es raro, se pone a veces. Pero siempre es una escala que acaba en un marrón oscuro, en un azul oscuro, en un verde oscuro, pero nunca en negro. El negro es un significado de muerte, como muy mal. Y aparte de ahí pasa de 40 a 50 en marrón y más de 50 en negro. O sea, de la escala de una pues a la mitad ya es negro. Y entonces, bueno, pues también fue muy comentado. Aparte que esta escala de color la han tenido que poner a mano, porque un mapa nunca te haría esta escala de color. O sea, esto han cogido y la han hecho a mano, han dicho los colores son estos. Estos son distorsiones por el eje, ¿no? Esto es de Televisión Española, que lo que te hacen es que te cortan el eje, te hacen la curva mucho más curva y parece que ha habido muchísimo descenso no sé si era desempleo, no, si era desempleo. Y si vemos la gráfica a la derecha, con su eje normal, pues hay división de opiniones. Pues el otro día publicó Óscar Puente, cuando le criticaron lo de las cercanías, publicó la disponibilidad de los trenes de Madrid. Y hizo una gráfica de este tipo, de 99 a 95, lo mismo. Y entonces yo dije, no lo veo porque está como... que además cuando ya el valor pisa el eje de las X, parece que ya está en el valor ínfimo, o sea, que es que ya no hay trenes. Y lo puse y me vinieron los troles y me dijeron, no, porque en el caso de que la variación es pequeña, lo que hay que mostrar es la variación. Y luego incluso una persona que era de Scopus Data, que yo confío mucho en él, me dijo, no, creo que no te has equivocado, porque en este caso sí. Entonces ahí ya dije, bueno, pues lo de los ejes, dependiendo de qué sea, o tiene sesgo o no hay una opinión uniforme. El 3D, te lo pone aparte del 3D, te lo inclinan y te dan lo de las hipotecas. Me quedé alucinada porque en el 2007 había 1.200.000 hipotecas y ahora en el 14 había 200.000, o sea que se han perdido 1 millón de hipotecas. O sea, la crisis de la vivienda ha sido
tremenda, ¿no?, de verlo. Bueno, pues ahí había habido un pequeño repunte de hipotecas y la habían ahí distorsionado y hay un ángulo para que pareciera más. Y esta es una gráfica horrible de la Comunidad de Madrid, lo que no se debe hacer nunca. Les he pedido los datos porque sé cómo hacerla bien. Y entonces quería hacerla bien, pero no tengo los datos. Los datos son de los hospitales. Si alguien tiene contacto con hospitales de Madrid, a ver cómo lo pudiera sacar. Por eso le pedí a la comunidad, no me la ha dado. Bueno, primero, es una escala, representa las altas y las bajas de los hospitales. Y lo hace en doble escala, cuando las magnitudes son las mismas. Allá en la entrada no he entendido eso de qué va, porque no hay que hacer dos escalas. Y además conviene hacer la misma escala, porque es donde vas a ver realmente la proporción entre altas y tal. Luego, las fechas, todas verticales. O sea, aquí, ¿qué te aporta esa fecha? Luego, además, la parte de altas tapa totalmente la parte de hospitalizados, con lo cual no ves la variable. O sea, tendría que haberlo pintado de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gráfica horrible, que tiene las dos cosas. Es fea y además no es clara porque los ejes no deberían ser así. Y esta ya es el colmo de los colmos. Esta es de la Moncloa. Siguen haciéndolo igual. Pone 2020, pero sigue haciéndolo igual. Debe hacerlo la misma persona. Utiliza Excel, evidentemente, y bueno, pues duele los ojos. Lo que no sé es cómo le pone la tapita marrón a las barras, porque yo creo que eso en Excel es difícil de hacer. No sé si la han retocado en PowerPoint, pero la tapita, que no tiene ninguna razón de ser, y luego poner una variable que 1,95, bueno, aparte esta, el eje X, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, muy clarificador, y las cantidades bien grandes, ¿no? O sea, ¿cómo en la Moncloa, digo yo, no pueden contratar a una persona que sepa visualizar? Porque esto es el país, no sé, es una Moncloa. Pues todos los años cuando salen digo, a ver si han cambiado. No, nos ha jubilado el funcionario y sigue haciéndolo igual. Y vamos a ver con polémica, porque hay gráficas que ni en blanco ni en negro. Esta es una gráfica, a mí me gusta mucho el scatterplot conectado, o sea, es vicio. Hay gente que le parece fatal porque se entiende mal. Este es Denny Dorling, está en Oxford, es un geógrafo, hace unas cosas preciosas, si buscáis por internet, hace además gráficas sociales, de cosas de todo tipo. Y lo que representó son dos variables del COVID de distintos países y lo representó con un scatterplot conectado. Entonces, bueno, pues se le echó encima a Internet, pues, fundió un montón y todo el mundo, como eso tiene forma como una caca, pues ponía encima como una caca. Y bueno, fue muy degradante, ¿no? De hecho, el hombre borró el tweet. Yo, menos mal que lo capturé, a mí me parece interesante. Y lo guardé, que si no me hubiera quedado sin él. Entonces, lo tengo por ahí, esto es un flash y al lado Alberto Cairo, que es un gurú de la visualización. Pues tenemos gurús de la visualización un montón y trabajando fuera. En el Washington Post, en el Guardian, en un montón de sitios. Él está en la Universidad de Miami. Y bueno, lo que dijo, yo lo veo bien, lo único que se ha pasado, superponiendo capas de color, si hubiera un fondo gris se vería más claramente cómo ha sido la curva, porque es bueno ver que la evolución del COVID en esas dos variables es diferente en distintos países. Pasamos de lo de la Moncloa a la modernidad más absoluta. Entonces dice, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Pues también ha causado mucha polémica, pero tiene dos partes, una buena y otra mala. La buena es el uso del color. Está poniendo en verde energía verde y en marrón la no verde. Y vamos viendo cómo lo que representa es cómo va creciendo la verde. Esto se ve muy claramente. Ahora, lo que no se ve ni para atrás es la proporción entre las energías, porque son figuras asimétricas que tú no puedes comparar. O sea, una gráfica te tiene que permitir siempre comparar. Entonces, está bien, vamos bien, el objetivo es bueno, pero no podemos ver ni cómo estamos, ni cómo estábamos, ni cómo estamos, ni cómo estaremos, porque no somos capaces de comparar. Y vamos a ver ya las buenas, porque eso siempre es más productivo, nos quedamos con la idea de lo bien hecho. Bueno, esta es la gráfica estrella. Para que veáis, una gráfica no tiene que ser complicada, sino tiene que ser una gráfica efectiva. Esto era para comunicar. Entonces, esta gráfica se inició en el 2007, que era un programa de epidemiología de Estados Unidos. Y alguien pintó esta gráfica que era
Cuando hay una epidemia, lo que hay que procurar es tomar acciones para que la epidemia no se propague tan rápidamente y se aplane la curva. Bueno, pues cuando surgió el COVID, el Economist, que hace unas gráficas maravillosas, si las habéis visto son para fijarse, la reprodujo. Y lo que tiene la visualización es que es una cosa que se reutiliza mucho. Alguien aporta una cosa muy mínima, pero es un gran paso. Un médico, el doctor Drew Harris, lo que hizo fue que esa raya de aplanamiento dijo, esto es el límite de la sanidad. O sea, si pasamos esto, no solo estamos aplanando, estamos haciendo que la gente pueda ser tratada en el hospital. Hacer solo una raya, que parece una cosa insignificante, le dio muchísimo contenido a esta gráfica. Y luego pues, se produjeron ya una microbióloga con uno, hizo un cómic y con una visualización interactiva. Y en España, pues otro médico también ya lo tradujo y tal. Bueno, está perfectamente etiquetado lo que son cada cosa. Es una gráfica que ha tenido millones y millones de visualizaciones. La gente ha entendido muy bien el problema con una gráfica. Siempre hay una tendencia a que cuando representamos datos tienen que estar figuras geométricas cuadradas porque somos más capaces de comparar cosas cuadradas que redondas. El redondo, como puede ser diámetro, puede ser perímetro, no sabemos muy bien distinguir como cuánto es diferente. Lo cuadrado es mucho mejor, por lo cual hay mucha autorrepresión en generar cosas redondas. Pero como el New York Times no tiene ningún complejo porque son muy buenos, pues ellos lo hacen como quieren. Entonces está muy bien, pues los gráficos de radar estos te miden, por ejemplo, la estacionalidad. Y puedes ver cómo ha ido creciendo en función, pues se ven que se van, en época se va reduciendo y en época se va expandiendo. Entonces, lo redondo no es lo mejor para comparar, pero a veces es bueno para hacer. Yo he hecho cosas redondas y no me ha pasado nada. Esta es una gráfica muy buena, tuvo muchísima repercusión en Twitter, de la Comisión Europea, que era comparando los países con la vacuna respecto a las muertes. Es una gráfica de utilidad, muy bien hecha. Vemos que hay como una correlación buena de 74 para arriba y ya abajo pues la cosa estaba descompensada. Pero de alguna manera, como había tantos rumores que la vacunación era innecesaria y tal, bueno, pues cogen datos de edad que ellos tienen y hacen esta gráfica y pueden ver cómo está la situación, ¿no? Entonces, una gráfica muy bien hecha. Esta es una gráfica del país, está muy bien hecha el equilibrio. Me gustó mucho, esto era de las carreras STEM de chicas, de cómo está hecho el equilibrio. Porque, bueno, primero tenemos el grid muy delimitado, pues, si te fijas hay grid, pero muy, muy delimitado. Está muy marcado todo lo que son mujeres con sus datos. Los hombres no lo ponen porque lo que quieren es enfatizar cómo están las mujeres, pero el dato final sí, para que se vea la diferencia. Y te da perfectamente con un flash de cómo están las distintas áreas de conocimiento en proporción de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, además te da cómo ha sido la evolución, ¿no? Y es medicina, las mujeres superan y bueno, pues es una manera de representar información muy detallada sin saturar, porque si hubiera puesto arriba los números de los hombres lo hubiera estropeado, porque eso no aporta. Eso es saber el límite donde estás aportando y donde no. Entonces ahí estás aportando mucho, pero con poco. Esta es una gráfica de Dominique Roger, que no sé si lo conocéis, que hace unas cosas preciosas de mapas y tal, que es un scatterplot conectado de la proporción entre dos variables, que una es la tasa de inmigración y el número de personas que hay en España. Entonces, bueno, sabiendo cómo baja con la inmigración hacia el exterior, se mantiene, cuando hay una regulación extraordinaria, sube muchísimo, y con la crisis baja. O sea, que vamos viendo cómo los acontecimientos. ¿Qué tiene de bueno? Primero, que te está representando una evolución de la población de una manera diferente y además te está marcando qué es lo que ha hecho que eso varíe. Te está explicando en la misma gráfica qué es lo que ha hecho que varíen. Ha utilizado el color para separarla como las etapas y bueno, me parece una visualización muy bien hecha. Esta tiene fondo gris, pero es útil. Este es un ranking de, bueno, el orden mundial, no sé si lo conocéis, hacen unas gráficas maravillosas, si las veis por ahí, fijaros. Es un ranking de violencia de los años del 90 al actual,
y de alguna manera el gráfico te permite un poco, o sea, como solapado, solo se entienden los países que están vistos, te guía un poco por los niveles, ¿no? Porque aquí si no tuviera fondo, te perderías un poco en el nivel. Entonces está muy bien hecho. Entonces era para explicar cómo ha crecido la violencia en Ecuador, que estaba en unos niveles más bien bajos, incluso en el 2010 o por ahí, no, 2016 había bajado un montón, pero como había subido en los 3-4 últimos años un montón, incluso superando a México y Colombia, que son famosos por su violencia. Ay. Y bueno, hemos visto las gráficas de la Moncloa, que no eran muy buenas, pero el premio a la institución española que mejores gráficas hace que he visto yo es iRed. Hace unas gráficas estupendas. Aquí tiene las fechas en vertical, pero se lo perdono porque no satura, solo tiene el año, y es importante por ver un poco la evolución en más detalle. Entonces hace unas gráficas con los colores muy bien coordenados, muy bien explicado qué es cada cosa, con fondos totalmente blancos, prácticamente sin grid, y consigue transmitir una información de tipo económico muy interesante y de una manera muy bien. Entonces yo le doy mi premio porque me sorprendió. Esto lo encontré cuando el ministro Cuerpo le nombraron ministro, tenía 2.000 seguidores, y yo analizo cosas de Twitter. Me pareció muy sorprendente que una persona, pues ministro, tuviera 2.000 seguidores. Y dije, me voy a bajar, todavía podía tener la posibilidad de bajarme los tweets, me voy a bajar los tweets, no tenía, pero los pude bajar por scrapping porque eran muy pocos tweets y me los pude bajar. Y empecé a ver gráficas del ministerio horribles de Excel, y de repente empecé a ver gráficas muy bonitas. Dije, ¿esto qué es? Entonces ya cuando vi que todas las bonitas eran de iRef y el resto pues eran pues del Ministerio Corrientes. Y bueno, pues con esta idea os quiero dejar de cómo hacer cosas limpias, cosas bonitas, cosas estéticas, cosas bien explicadas, gráficas que se entienden solo con mirarlas y que tampoco es tan complicado hacer. Y bueno, pues muchas gracias. Si se alguna pregunta. Muchísimas gracias por esta fantástica presentación, que seguro que todo el mundo hemos aprendido algo. Ha sido muy didáctica y a mí por lo menos me ha gustado mucho. Quería saber tu opinión sobre las gráficas interactivas. Pues mira, yo he hecho gráficas interactivas, pero la gente no tiene mucho entusiasmo por las gráficas interactivas. Está muy de moda los rankings que se van moviendo, yo es que no veo nada. Entonces, es mejor explicar una situación o dar distintas vistas en función del tiempo. Lo interactivo además depende mucho de la velocidad de exposición, no eres capaz de captarlo. Yo las hago, sobre todo en mapas, por ejemplo, de la extensión, cómo va variando la extensión. Está bien porque no te fijas en el dato, vas fijando cómo las zonas van cambiando de color. Cuando quieres dar una imagen de tendencias, pues a lo mejor puede ser muy buena. Cuando quieres dar una imagen de transmitir conceptos y cosas fijas, es mejor estática, porque no se mueve. Si quieres mirar tendencias, sí, porque de alguna manera te va moviendo. Entonces, yo hice una de redonda del COVID, que era la vacunación. Entonces, las autonomías se dan muy bien para hacerlas redondas porque al ser 18 te quedan muy bien en redondas y no se te solapan las etiquetas, o sea que la cantidad es ideal. Entonces, cada autonomía eran alfabéticas y iba marcando cómo iba el porcentaje de vacunación. Entonces se iba viendo pues cómo iba creciendo, y todas las distribuciones se veían muy bien, ¿no? De cuando había un bajón o había ido un subidón, ¿no? Entonces, al final no iba borrando, el interactivo iba pintando sobre el pintado y se veía un poco la tendencia de cómo, porque siempre se expandía hacia el exterior, ¿no? Entonces, hay casos en que sí, pero cuando tú quieres mostrar una idea fija, es mejor hacerla estática. Pues muchísimas gracias. Sí que es verdad que cuando hacemos una tendencia solemos poner una gráfica interactiva, o si representamos algo espaciotemporal, nosotros hacemos muchísimas cosas. Pero también es cierto que lo ideal es no borrar lo anterior, que a veces me ha pasado, porque si borras, evidentemente pierdes la información anterior y luego no puedes ir comparando. No, el dejar el rastro en otro color, eso está muy bien, porque vas viendo. Siempre lo que tienes que hacer es resaltar el dato en color y lo que no tiene la historia o el rastro en gris. Siempre tienes que jugar mucho con los colores y que nunca el rastro te perturbe al dato actual. Pero sí, para tendencias son buenas. Para mostrar datos concretos, a lo mejor no tanto.
Pues muchísimas gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Bueno, me ha parecido una ponencia muy interesante. Ojalá estuvieran los alumnos aquí para verlo a la hora de hacer los TFG, los TFM. Y ahora como están recurriendo mucho a la inteligencia artificial, a ChatGPT y a todo, ¿qué opinas de recurrir a estas herramientas para hacer gráficas? Bueno, yo para gráficas no, porque yo pero porque yo ya tengo idea, veo los datos y yo ya tengo mis ideas, no recurriría para eso. Yo sí he recurrido para librerías. O cómo se hace esto, cosas que sabes que se pueden hacer, pero no te acuerdas cómo se hacen. Para preguntar, el resultado que tengo es un 50% bien, 50% mal. Como no controles, te llevas una cosa mala. Tú, si sabes de lo que te haces, es una ayuda porque te ahorra tiempo. Pero si no sabes lo que te hace, es un perjuicio. Entonces, sé que te pinta gráficas, pero si tú no sabes evaluar, de hecho, además, hay que esforzarse. O sea, hay una cosa que no es magia, es esfuerzo. O sea, la visualización es esfuerzo, se aprende haciendo y viéndolo de los demás. Entonces, si te reblandeces dejándose una herramienta que te lo haga, que además tienes un 50% de que no te lo está haciendo bien, no te estás esforzando, no estás aprendiendo y tienes un resultado malo. O sea, que a lo mejor en el futuro las hacen mejor que nosotros. Pero hoy por hoy no. Pero sí es una ayuda de tiempo, yo hago las cosas más rápidas con ella, porque entre buscar en Stack Overflow o buscar allí es más rápido, porque además la información la coge de Stack Overflow y te la deja más integrada que ir buscando por ahí. Entonces sí, para buscar librerías, sí, como para hacer cosas, preguntas, ¿cómo haría esto? Y te explica, pues esto. Pero ya gráfica no me he puesto, pero también porque yo de entrada ya llevo la idea de cómo se debe hacer. Pero los alumnos lo que hay que decirles es que se esfuercen, porque si no, no aprenden. Perdón, me presento. Soy Milagros Dones de la Universidad Autónoma de Madrid y una de presentaciones después de oírte. Porque, a ver, es verdad lo que dices, ¿no? Que si uno tiene las ideas claras, sabes que tiene cómo hacerlo, pero a veces uno cuando brujulea, lo que se da cuenta es que depende muchísimo de cómo quieres impactar. Y las últimas cosas que estoy viendo, que generalmente están hechas en Power BI, lo que te están volviendo a fondos negros, con colores estridentes, y entonces yo creo que es mucho más, es mucho más pausada la lectura de un gráfico como tú lo estás planteando, porque es que otro yo creo que te produce incluso ansiedad, ¿no? O sea, un gráfico con negros y rojos y verdes chillones, pero uno empieza a mirar, informe la IWO, ¡hala! Negro, rojo, verde chillón y amarillo. Es que los colores de Power BI son muy malos, los puedes cambiar, pero por defecto. El problema es los valores por defecto. Claro. Que con haberlos puesto buenos, siguiendo un poquito las normas que hay del diseño. A donde quería llegar, que es que te encuentras muchos cursos que te enseñan el manejo de las herramientas, pero nos quedamos con cómo apretar un botón para replicar lo que ya está generado. Y entonces, me ha encantado tu última exposición a raíz de una cuestión que te han hecho, porque yo creo que lo que hay que enseñar es a tener criterio. Claro. Y con todo esto que nos lo han hecho, nos facilitan, nos agilizan, pero perdemos menos tiempo, si es que se puede llamar así, al proceso de aprendizaje, pero repetimos cosas que a mí hay veces que me producen hasta sensación de, no iba a decir ansiedad, pero casi, ¿no? Sí, por ejemplo, me voy a poner a temblar con este gráfico, ¿no? Power BI te pone unas letras pequeñísimas. Claro, los tamaños, las letras, etiquetas. No tienes posibilidad de decir, quiero marcar solamente estas etiquetas, o pones un espaciado, o no tienes el detalle. Y el detalle es lo importante, porque tú tienes que hacer énfasis en algo, no puedes saturar todo de etiquetas. El Power BI tiene lo del Excel, o sea, no ha mejorado, o sea, Microsoft no ha mejorado haciendo gráficas. Ha tenido una oportunidad de hacerlo porque tú vas a Tableau, que es mucho más anterior, Tableau es otra cosa. Bueno, también es verdad que está muy fundamentado en Excel, pero tiene muchas más opciones, porque puedes jugar con todas las aplicaciones que tiene Excel y alguna añadida. Está muy bien para los datos, tiene el filtrado, o sea, puedes hacer lo que puedes hacer en R o puedes hacer en Python muy fácilmente. Pero ¿qué les hubiera costado poner una paleta de colores adecuada, un tamaño de la letra proporcional, un font adecuado, que es un diseñador? O sea, no tiene dinero Microsoft para un diseñador. No sé, es algo que me sorprende. Porque, bueno, ggplot también tiene el tema por defecto, tampoco es el mejor. Y no lo han cambiado.
Y luego, claro, eso se replica. Y si tú te inicias el mundo de los datos y lo que ves es eso, lo haces igual. Claro, es lo que te decía, que es que al final creamos unas modas y parece ser que estamos siguiendo pues eso, como los TikTok. Pero luego al final... Se lleva y lo hacemos sin criterio. Sí. Yo creo que ahí tenemos que hacer, como docentes, una labor especial. El criterio... Identificar qué es lo que... Fíjate, hay una enseñanza estupenda en los periódicos. O sea, el País hace una labor de gráficos, Kiko Llaneras y el equipo de Borja, buenísima. Que tú ves los gráficos es para fijarte en todos. Cómo eligen la mejor visualización o figura. Unos colores siempre adecuados. Tú los ves relajante, te crea curiosidad, te dan ganas de entrar en esos datos. Te los ponen en azul eléctrico y en rojo, dices, no, me voy a otra cosa, porque esto no... Sí, y parece una cosa tan tonta, pero psicológicamente dañino el colorido. Pues ahí estamos. Y enhorabuena. Gracias. Hola, yo no iba a preguntar, soy Rodolfo Fernández de la Universidad de Valencia. No iba a preguntar, pero lo que ha comentado la compañera me parece muy interesante, ¿no? Porque detrás del fondo de me siento impotente para hacer las cosas mejor, va en por qué quieren que las haga mal, ¿no? ¿Por qué me encuentro con todos los programas que me obligan a morir en eso que sé que es perjudicial y que ellos también lo saben, porque no son estúpidos y están a otro nivel? Entonces, lo que quiero es plantearme eso. ¿Qué opinas tú de qué hay detrás de todo esto? Porque parece que haya una conspiración para que los alumnos no aprendan. O que aprendan mal, entre comillas, a pesar nuestro. No, es que de 2084 todos los gráficos te han puesto un montón de recursos para hacer las cosas mal. O sea, en vez de para llevarte por el camino, por el lado del mal. Y cuando han tenido oportunidad de mejorarlo, hemos seguido por el mismo camino. Y luego también hay falta de sensibilidad. O sea, yo he dado clases a ingenieros y con el color hemos tenido muchos problemas. Porque a un ingeniero le parece que el color es una tontería y que cuanto más se vea, más llama la atención, y no es eso. Entonces, tienen una especie de un poco de soberbia de no asumir que hay gente de diseño que sabe mucho más, porque el diseño tiene mucho que ver con la psicología, porque el diseño te ayuda a captarte. O sea, todo lo que es publicidad lo cuidan muchísimo. El colorillo, los diseños de las webs, se cuida muchísimo el colorido. Nadie te hace... Las primeras webs eran en azul eléctrico, ahora todas las webs... Una cosa tan tonta que yo siempre hago en las gráficas, nunca pongo la letra en negro. La letra en negro es agresiva. La pones en un gris oscuro y es relajante. Una cosa tan tonta como eso, que es cambiar el color de la letra. Una letra negrita... yo es que ya que me produce urticaria, o sea... Cuando ves una cosa bien hecha, relajada y que es como cambios mínimos, pero que tienen una repercusión, elegir un buen color, un buen font, un buen color de letra y etiquetar las cosas por su nombre y queda fenomenal. Según a quién quieras llegar, porque, bueno, soy Isabel Río Moros de la Facultad de Estudios Estadísticos, de la Complutense. Que tú, según a quién quieras llegar, igual que en las redes sociales ha cambiado la forma de comunicarse, en esto es lo mismo, igual que las imágenes. Tú te quieres comunicar con gente mayor, sensible y tal, y a lo mejor tienes que hacer un poco enfocado en lo que tú dices, algo fino, elegante, pero si tú quieres llegar a gente joven, a lo mejor tienes que poner esos colores chillones, ¿sabes? Y a lo mejor esos colores chillones son los que te dan el paquete gratis para que luego tú cojas la gente que tiene más, que se supone que tiene más, que tiene otro estilo, pues que pague un poquito y entonces compre el paquete con esas características. O sea, que es que la casuística aquí y el diseño es muy importante, pero ya digo, según a quién va dirigido cualquier cosa de estas. Tú tienes que saber a quién va dirigido, porque claro, hacer una gráfica en un paper que va gente entre pares, que va a entender los datos de una manera que hacerlo en un periódico donde es generalista. Por eso, ahí tienes que esforzarte un montón para que entiendan lo que haces. En otro lado, te tienes que esforzar menos porque ya asumes que van a entender lo que haces. Pero a pesar de eso, hay que hacerlo bien. O sea, aunque lo entiendan, hay que hacerlo bien. Y luego, leyendo papers, hay una diferencia entre los que lo hacen muy bien y los que hacen horrible. Entonces, de falta de sensibilidad. O sea, es un problema de falta de sensibilidad, de que consideran que la gráfica se entiende, la gráfica está bien hecha, como esa que veíamos mala, y que para qué le voy a tocar más si la gráfica se entiende.
Entonces, yo cuando me llega un papel para revisar, las gráficas siempre las matizo, porque por lo menos llevará buenas gráficas. Otra cosa no, pero los colorines y tal, y además le pongo todos los consejos y mira, esto me quedaría mucho mejor de esta manera y tal. Y entonces, bueno, pues no solo se revisa el texto, se revisa también la gráfica. Hay que adaptarse, pero adaptándose a intentar hacerlo bien. Bueno, soy Consoli Quintana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. Y hablando de gráficos, bueno, soy profesora de estadística y sí que me interesa el tema de los papers, ¿no? Hablando un poco de la cantidad de gráficos que poner en un paper, ¿no? Bueno, siempre se supone que hay que poner aquellos que aporten valor, ¿no? E información, pero hay como mucho gráfico, no es bueno y sin embargo para mí creo que aporta mucho valor, ¿no? Mucha más información y clarifica. Entonces era por el número de su opinión. Yo he leído paper que no tenía ningún gráfico, todo eran tablas, era un poquito desesperante. Porque claro, transmitir información con tablas, pues hombre, es complicado, ¿no? Pero sí que hay algunos que son súper estupendos y otros que no están nada elaborados. O sea, ponen los gráficos. Sobre todo, una tendencia que hay, que está muy bien, no es poner gráficos aislados, sino poner 4 gráficos en uno, donde se relacionen distintas cosas y con un título abajo bien grande explicando el contexto. Entonces se entiende mucho mejor que ir poniendo así los gráficos por aquí y por allá. Entonces, como integrarlos en un marco, y te da una idea, con un solo flash, comprende mucho mejor el texto, e incluso te puede llevar al texto para atrás para comprenderlo mucho mejor. Sin unos buenos gráficos, el paper es mucho peor. Para la investigación yo creo que es imprescindible el poder expresarse y comunicar. Y luego para difundir, porque al final lo que se va a difundir es el gráfico. Cuando te lo coja un periódico te va a poner el gráfico y un titular, no va a poner una tabla de 20 por 20. Entonces, si tú quieres difundir y quieres viralizar, o quieres tener más citas, pues eso te va a mejorar. Es un parámetro que te va a mejorar. Entonces, el que aprendan, el que se inicie, se le puede enseñar y por buen camino hasta que... porque el entorno está en contra del alumno y del investigador. Eso. Le llevan por el mal camino. Entonces, bueno, hay que llevarlo por un camino que es la función del profesorado. Muchas gracias. Pero es un poco moda, ¿no? Es decir, yo en economía durante un tiempo es que era como que eras menos economista si ponías gráfica, llegó un momento. Y ahora yo creo que está otra vez muy de moda poner en los papers muy sesudos un montón de gráficos y todo esto, no sé. Hombre, moda, yo creo que a lo mejor es la percepción que tiene de la importancia que le das o no a los gráficos, pero un gráfico, por muy sesudo que sea el paper, siempre va a ayudar a conocer, a entender mejor el paper. O sea, siempre hay algo de lo que tú estás hablando, algo que se puede representar gráficamente. O sea, que no es moda, o sea, es una necesidad. A lo mejor se han dado cuenta que el texto puro con tablas, pues la gente entiende peor, lo difunde peor y se cita menos. O sea, si lo han adoptado, es que hay beneficio. Que yo soy un convencido. Que si lo han adoptado, porque hay un beneficio. Pero sí que es verdad que en los últimos, hace unos años, pues es verdad que los editores te echaban para atrás. Y, de hecho, nos echaban para atrás gráficas y nos pedían. También los revisores, ¿en qué siglo vivían? ¿No? Pero bueno. ¿Y qué herramientas los recomiendas a los profesores y a los alumnos para hacer gráfica? Que digo que qué herramientas nos aconsejas a los profesores y a los alumnos para hacer gráficas si no es a través de Excel y PowerPoint, que es lo que solemos utilizar. Excel está muy bien, el Power BI también está muy bien. Pues yo, como una alternativa al Power BI, yo cogería DataWrapper. Porque de entrada te lleva por el buen camino. DataWrapper siempre te pone los buenos colores. Siempre te pone las gráficas bien, con los fondos bien, con todo proporcionado. No vas a poder llegar al detalle si lo haces en R, pero para que le cojan gusto a la gráfica y además se vayan creando un universo de gráficas bonitas y bien hechas, DataWrapper. El otro es que es interactivo, entonces a lo mejor ya sería para cosas más raras, pero DataWrapper
Tiene de todo, todo. Y además me parece maravilloso. De las aplicaciones que hay de escritor de web, el mejor. ¿Y es compatible con estos programas, con Excel, con Word? No, bueno, compatible no. Tú subes los datos con CSV, o sea, si tú tienes los datos en formato CSV, los subes, tienes una limitación. Si tienes muchos datos, a lo mejor te dice que no puedes subirlos y tendrías que hacerlo en local. Pero si no tienes, bueno, digo muchos, a lo mejor 500.000 líneas las puedes subir, o sea, pero ya si tienes 2 millones, a lo mejor no. También en esto hay limitaciones por millones, o sea que... Pero yo, para que vean gráficas bien hechas, usaría como alternativa de Excel el DataWrapper. Y luego, si quieren personalizarlas, picarles con el gusanillo y usen R. A lo mejor es ponerse el gancho para que vean cómo hacer las cosas bien, pero ay, mira, si lo quisiera hacer mucho mejor, pues ahí tienes R, ¿no? Python igual. De hecho, yo en el curso de visualización doy las dos cosas y las gráficas salen igual. Ahora, es mucho más fácil en R. Mucho más fácil en R. De hecho, Python, la librería es muy antigua, de 2006, no tiene rejilla. Le han hecho unas librerías por encima, pero al final tienes que picar código a un nivel un poco impresentable, ¿no? No tienen el concepto. Lo bueno de ggplot es que tiene conceptos muy potentes, muy fáciles de implementar, con una sola línea, aunque eso no lo hay en Python. O sea, todo lo de rejilla hay que hacérselo, hay que trabajárselo. Y luego todo lo de la estética, las gráficas son muy limpias, porque en Python son limpias. De hecho, es una cosa curiosa porque cuando salió ggplot, salieron librerías para recubrir Matplotlib, lo que es la moda, y ponían el fondo gris, algo que es antinatura en Python, ¿no? Pero la gente hacía gráficas en Python con el mismo formato por defecto que tiene R, de cosas de que se puso de moda, ¿no? Luego ya han rectificado, ¿no? Pero ahí está. Entonces, se puede hacer lo mismo, pero es mucho más natural y más fácil de enseñar en R que en Python. Ahora, si estás en un entorno Python para cosas de simulaciones, pues salirte del entorno es un rollo, pero se puede hacer lo mismo. Gracias. José María Montero, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, yo tres cosas. Bueno, antes de nada, felicitarte por tu intervención y por la suerte que hemos tenido de tenerte aquí esta mañana. La primera es un ofrecimiento. Si necesitas algún hortera con mal gusto que haya cometido todos los errores de colores y eso, te puedo mandar mi foto y alguna cosa mía. Pues los cumplo, creo que todos. Creo que no me he dejado ninguno. Con lo de la negrita en los títulos ya me has hundido completamente. Porque, bueno, pues no sé si será por la edad o por lo que sea, ¿no? Te dejas ahí la vida para crear un modelo nuevo, alguna cosa, y el gráfico como que no importa, ¿no? Yo no claro, ahora me doy cuenta de que sí que importa, ¿no? Pero, en fin, bueno, pues utilizas, ha dicho algún compañero, lo más sencillo, lo más fácil, porque no es lo más importante para ti. Bueno, pero eso no era yo muy consciente. La segunda cosa es, bueno, como este es un congreso de innovación docente, mira, yo siempre he creído que antes de empezar a enseñar cualquier concepto, cualquier técnica, a dar tu clase, hay que contar un cuentito antes para que ya que tú se supone que sabes mucho y lo puedes ver desde el otro lado, ¿no?, del prisma, pues para que el alumno se sienta incentivado y para que, bueno, cuando ya vas a empezar a poner alguna PPT o a escribir, lo que sea, el alumno diga, sí, bueno, ya es normal que ponga esto porque es lo que me ha contado, ya veía yo que esto iba a venir. Pero, mira, a partir de ahora voy a empezar a poner gráficas porque efectivamente, o sea, a lo mejor como complemento o como resumen de lo que está diciendo, a lo mejor solo con un vistazo, ¿no? Ahora que los alumnos mantienen menos la atención, ¿no? Pues con menos tiempo y de forma más efectiva, pues pueden ver lo que vamos a hacer o lo que estás haciendo o lo que sea, ¿no? Y esa era la segunda cosa. Y la tercera cosa era animar a la comunidad académica y a la comunidad investigadora a denunciar, la segunda parte de tu intervención, a denunciar las gráficas mal hechas, ¿no? Bueno, yo he estado asesorando gobiernos casi toda mi vida
regionales y yo te digo los nombres, los presupuestos de la Junta de Andalucía, a mí me decían que había que hacer esas trampas, ¿no? En la coyuntura de Castilla-La Mancha también me decían los gobiernos que había que hacer esas trampas, ¿no? O sea, en el caso del ministro Puente ya se lo dice él solo, no hace falta que le anime nadie, ¿no? Pero bueno, y tú tienes que negarte, claro, pero sí debemos de hacer un esfuerzo por criticarlas y por poner de manifiesto que esto no es honesto, ¿vale? Porque, hombre, si estamos en el mundo del data governance, a mí me parece perfecto que escribamos sobre todo tipo de normas que deben cumplir los datos, pero tendría que llegar un momento en el que si usted está en un parlamento y exhibe una gráfica o está en una rueda de prensa o lo que sea, y dice usted un dato que es incorrecto, hay dos opciones. O usted dimite porque no está capacitado para llevar el ministerio que lleva o la dirección general que lleva, o usted está mintiendo deliberadamente. Y usted no puede mentir deliberadamente. Y en el tema de... se me ha olvidado la otra cosa que te quería decir. Y en la parte de, digamos, de hablar, ¿no? Y la parte de visualización exactamente igual. O sea, si usted no puede aparecer con una gráfica como algunas de las que has mostrado, como algunas de las que a mí me invitaban a hacer, y que eso no tenga algún tipo de penalización, aunque sea una penalización social, ¿no? Donde la comunidad académica, la comunidad científica, pues pueda contestar, que hoy se puede contestar en redes, no hace falta escribir ninguna cosa en ningún periódico escrito ni nada, diciendo, oiga, mire, eso es una falta de profesionalidad, ¿eh? Usted está engañando a la ciudadanía. Y se lo digo yo porque como integrante de esta comunidad académica, pues me veo un poquito en la obligación de hacerlo, ¿no? Que a lo mejor incluso nos vale el sueldo. Pero el caso es que somos quizás de los colectivos más cobardes que yo he conocido y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y eso es un horror. Eso es un horror. Eso es horroroso para nuestra sociedad, para lo que enseñamos. Entonces, me ha parecido muy valiente que pueda ir. Esto viene del país, esto viene no sé qué, esto viene de los lados, porque viene de todos los lados. Es que está por todos lados. Claro, pues hay que decirlo, oiga. No he puesto una porque no me daba tiempo a buscarla, pero en las últimas elecciones de 23J, cuando salió en la tele, claro, yo tengo mucha sensibilidad para esto. Salió una proyección en perspectiva que parecía que había más votos del PSOE que del PP. Que cogí la tele, le hice un parado, le hice una foto y luego ya lo puse. Y ya gente había encontrado la gráfica por otro lado y me dieron una gráfica más buena. La ciudadanía es muy sensible y lo penaliza, ¿eh? La gente lo pilla y en redes todo eso es muy viral. O sea, yo ahí no estaría tan de acuerdo contigo. No, en redes Ojalá el equivocado sea. Por lo menos eso se viraliza y se ve como algo muy negativo. Otra cosa es que eso luego tenga impacto en el voto. En el voto no, porque al final luego cada uno es de lo suyo, ¿no? Ya, pero lo hacen todos, o sea... Sí, pero yo invito a que cambiemos ese aspecto de la sociedad. Yo invito a que si hay algo flagrante... De la academia estaría mucho mejor que no en la ciudadanía, sino... Claro. Ahora que hay el Comité de la Verdad, pues uno que mire las gráficas malas. Sí, pero desde el punto de vista científico, ¿no? Científico. Estamos todos invitados a rellenar huecos ahí de tertulianos y dar opiniones para rellenar ahí y tal. Cada vez que fuéramos, sí teníamos que dar nuestra opinión sobre este tipo de cosas. Es que es mucho más dañino una información visual porque la información visual la retenemos más en el cerebro y te llevas la mentira pintada, que es peor que las palabras. Bueno, es mucho más dañino una gráfica engañosa que unas palabras engañosas. Pero las palabras no las recordamos tanto como la gráfica. Tú te quedas con la gráfica. Me voy a apuntar lo de la mentira pintada. Qué bueno. Sí. Traje las palabras, ¿no? Pero la mentira pintada sí. Y tienes un sesgo ideológico con esos gráficos. Luego, la que es la más de risa, la de Venezuela, que es disparate total, que yo... Bueno, pero ahí la gráfica está muy bien hecha, porque como ves a Maduro a la izquierda ya no hace falta ver el resto. Pues hay que tener bemoles para poner eso, o sea, es insultante, porque
podían haberla subido un poquito más, ¿no? O sea, es que es insultante, ¿no? La proporción. En fin. Pero bueno, ahí está. Hay que hacerlas verdaderas y hacerlas bonitas. El EIDEF me ha parecido unos informes muy bien hechos, deben tener no sé quién estará ahí detrás, pero es alguien con sensibilidad, que sabe hacer las cosas bien, que sabe exponer esa información, que es muy interesante, de una manera agradable e interesante. Y en la Moncloa deberían de jubilar al que hace el informe de la prensa, porque vamos, es tremendo. O sea, eso da un poco la medida del desarrollo del país, que una cosa en la Moncloa, en el gobierno, no tenga un mínimo de calidad, porque eso no tiene ni el mínimo de calidad, que da un poco la medida de... Bueno, pero tú eres muy bien pensada. Yo no creo que los gráficos de la Moncloa, color aparte, sean porque... es casi la única cosa en la que no estoy de acuerdo contigo. Has dicho, el funcionario no lo deben haber cambiado. Yo creo que no lo van a cambiar al funcionario. Yo creo que van a seguir marcando las cosas que a ellos les interesa que la ciudadanía pues, trae con ellas, y como somos un poco borreguitos y en la academia somos borregos de excelencia, pues bueno, pues seguirán haciéndolo. Pero yo creo que no hay ningún partido político ni ninguna confederación, nadie, pues tiene necesidad de mentir, o por lo menos nosotros no nos lo merecemos. O sea, tú defiende lo que estás haciendo, los esfuerzos que has hecho para que mejore, trata de exacerbarlos, ¿no? Lógicamente, porque te habrá costado mucho, ¿no? Pero no nos engañen, no nos mienta, porque es que entonces que nosotros, si nos callamos con eso, ¿qué le enseñamos a los alumnos? Las mismas gráficas. Le ponen la misma gráfica, cogemos una gráfica que enseñamos y no sé. Era animar a todo el mundo a que fuéramos un poquito más valientes y luchásemos por la veracidad del dato, ¿no? Y a ver si conseguimos que el que mienta con los datos, pues, hombre, no que le metan en la cárcel, pero que tenga algún tipo de consecuencia, la que sea, ¿no? Por lo menos que sepa que en cuanto trate de engañar a alguien, pues desde el periodismo, desde las otras disciplinas, va a haber un manemal de gente que oiga, eso que nos ha contado eso no es, ¿no? Pero bueno, difícil, ¿no? Es que no nos miente con los datos, yo sé. Los datos son los reales. Y te pasan información oficial, ya han pintado el dato real. Con lo que te están mintiendo es cómo transmites la información de ese dato. Y eso es con palabras, con cómo te lo dibujan los datos, con cómo te interpretan con el cabecero de la noticia, o cómo te ponen la leyenda que no terminan de ajustar, de decirte que hay un cambio de base y que de ahí responde unos datos aquí y otros aquí. Es decir, no contando todo, claro. No te están engañando, pero sí. Que a veces la mentira es la misión. La mentira es la misión, porque tú un dato le tienes que enseñar en 365 grados y te lo sacan solo en lo que interesa. Y el dato malo te lo esconden. Pero no puedes decir que la información que están manejando no es falsa. Yo soy muy partidaria del dato abierto. Todo lo que es dato abierto de administración es muy de mentira. Se han hecho muchos portales que están vacíos. Y luego la pandemia, sin ir más lejos, era tremendo los vacíos de datos. El País Vasco, que parecía que era la gloria de dato abierto, escondía los datos debajo de las piedras, los agregaba como querían, son muy mentirosos. Me decepcionaron mucho en la pandemia, yo tenían alta estima y ahí me decepcionaron. Entonces, lo ideal es que te den el dato en crudo, porque el dato en crudo hace que lo puedan visualizar cualquiera y entonces ya no caben esas mentiras, porque tú puedes hacer tu gráficos, pero hay gente que los puede replicar de otra manera. Entonces, ahí empieza la cosa, en que el dato no es público. Ahí empieza. No, solamente comentarte por si te sirve para hacer un artículo al respecto. Me ha llamado mucho la atención esto porque me ha recordado lo que llamaban en la protección de los consumidores, que todas las empresas grandes actuales tienen lo que se llama un departamento de I+D fraude. Y entonces están buscando por detrás, como hacen, digamos, las empresas, digamos, de comunicación interesadamente, cómo engañar al consumidor, inventarte un contrato nuevo, cambiarle el nombre, lo que sea, para digamos, generar, echa la ley, echa la trampa, pero automáticamente. Hay más trampas automáticamente que leyes, digamos, se han hecho para resolverlas. Por tanto, la ley siempre va a años luz por detrás de la protección del consumidor por esa razón. Gracias.